quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos, que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que matas el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién soy. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. Las nubes le hacen de nido fractal donde cantará. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto en este lunes feriado, pero bueno, Voces y Contexto y Martín Loza no descansan. Acá estamos en el estudio Chicha Mariani, en el querido estudio Chicha Mariani, y hoy con una muy grata visita. Hoy está aquí con nosotros Juan Manuel Correa, que es actor, director, es dramaturgo, y estamos muy contentos de recibirlos acá para hablar de temas muy interesantes, y en especial de la obra que está haciendo. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, muy contento de estar charlando con vos. Para mí es un placer también estar con vos y con tu audiencia. Bueno, yo me alegro mucho. Me acordaba esta mañana que estuviste hace unos... Bueno, el tiempo es veloz. Estuviste con Daniel Marcove hace unos años cuando estuvieron haciendo en el Centro Cultural de la Cooperación Israfel, ¿te acordás? Uf, cómo no, Creo que se cortó la luz. No sé, algo pasó. Acá, sí. Tenés razón, se cortó la luz. Sí. Vinimos por... Sí, tenés razón. Sí, me acuerdo. Ahora perfecto. Sí. Tengo la imagen de la foto que nos sacamos en el sillón. Sí, en el estudio, en el living de Caput. En el living de la radio. Y cómo no recordar esa obra. Si hay algo hermoso que tiene este oficio, esta pasión que tenemos, es pasar la experiencia de otras personas, en este caso que existieron como Pou, por el propio cuerpo, por el corazón y por la mente. Así que yo admiraba a Pou, y después de haber hecho Israfel lo llevo conmigo en el corazón, lo quiero aún más. Es una parte mía. Sí, yo me acuerdo muchísimo de esa obra. Yo fui al estreno y estaba la esposa de él, y de Silvina Iparraguirre, con una actitud como muy, discreta, Divina, muy... Silvina, fue realmente muy lindo, y la obra fue muy comprometida. Después te pasó el... Bueno, sí, iba a agregar un poquito de vivo, pero... Como quieras, no, sigamos. Bueno, así no me distraigo. Y me acuerdo mucho de esa obra porque fue muy fuerte, muy intensa, y hiciste un gran trabajo ahí, ¿no? Siempre haces un gran trabajo, además está decirlo,
pero un trabajo muy, muy comprometido. Te digo lo que sintió el espectador, ¿no? O la espectadora, en este caso yo. Bueno, gracias. Son personajes que uno no puede salir a la cancha si no está de la media, tres cuartos para arriba, porque él mismo era... Poe era una energía, una intensidad, una fuerza creadora, y además con el peso de la existencia y con el peso de lo que traía su figura dentro de lo que era el naciente sistema capitalista y la vida, de cómo vive un artista, que se preguntaba a él, que se siguen preguntando las nuevas generaciones, las viejas, o sea, ¿qué pasa con la sensibilidad en un mundo donde hay que producir y producir de alguna manera? Bueno, ahora está todo un poco en crisis, ¿no? Todo eso ahora está todo peor. Está todo en crisis y hay un cambio de paradigma con las tecnologías, con la IA, con todo lo que es esta cosa de la nueva, de lo nuevo. Veremos hacia dónde vamos, pero la verdad que Poe, fascinante. El Cuervo, la historia de él. Además, Abelardo Castillo escribió una gran obra. Sí. Es increíble que haya escrito esa obra, además sin haber ido nunca al teatro. Hasta ese momento no había pisado un teatro. Y escribió la vida de Poe, contaba Silvia y algunos amigos como Juano Villafañe, que solían en las tertulias, los talleres literarios, que él decía, soy muy parecido a Poe, la única diferencia es que no me enamoré de mi prima. Pero él tenía cierta oscuridad, como todo creador, y se veía emparentado, ¿no? También como un incomprendido. Justamente estaba leyendo el otro día, ayer, El Grillo de Papel, las publicaciones que hacía Abelardo por la década del 50. Y uno de los epígrafes es del texto es de Goethe. Y lo que ahí se escribe, ¿no? Este oficio del escritor, este oficio de artista tan a contramano de, en ese momento muy claro, del incipiente mercado que se imponía a troche y moche, el oficio del artista, ¿no? Sentarse y escribir. Esa resistencia y potencia a la vez, ¿no? Porque así como crear una obra es crear un mundo, un lenguaje, una poética, crear un libro. Una especie de realidad, ¿no? Es crear mundo, ¿no? Dar fantasía, alimentar a que a través de la mente los corazones vivan, sientan historias que no son nuestras, pero que las tomamos de prestada a través de la literatura y la poesía. Y ahí hay un poco, me imagino ustedes mucho más los actores, pero también el espectador es como que está viviendo una realidad, digamos, paralela. Recuerdo haber escuchado no hace mucho a Pompeyo Odiver, el gran maestro, ¿no? Que hablaba algo así como de la dimensión metafísica del teatro. Y el que va al teatro, el que le gusta el teatro, el que va frecuentemente al teatro, siente o entiende algo de esas palabras de Pompeyo, ¿no? Hay mucho de misterio, de creación, de arte y de generación de una realidad distinta. Y de fuerzas sagradas, porque el maestro en su libro El Piedrazo en el Espejo lo deja muy claro y además lo repite siempre y se lo ve a él en escena, decir que el teatro devuelve la verdadera identidad, aquella que está oculta en esta cotidianidad que somos o que fingimos ser, pero cuando uno rompe con un piedrazo, esa fuerza identitaria fragmentada que somos, aparece en la creación artística. Claro. Artaud hablaba de la dimensión filosófica del arte, cuando también en Francia aparecía el teatro, digamos, ¿cómo decirlo?, pasatista, costumbrista o de diversión y hasta ahí. Y él decía, no, hay que devolverle la dimensión sagrada del teatro. Claro. La dimensión que tiene el teatro desde cuando nace el teatro. Claro. Cuando nace en aquellas comunidades originarias de cualquier parte del mundo que se juntaban a través del fuego o alrededor de algo que los convocara a traer y a poner sus cuerpos con sus máscaras, con sus cantos, con sus bailes, alguna representación relacionada al politeísmo, a los dioses, a las deidades. Y el teatro devuelve para mí ese campo sagrado. Nosotros tenemos la ventaja, yo tuve la suerte de poder acceder a los libros, de poder viajar, de poder ver a los maestros
o a los discípulos de los maestros del siglo XX, como Peter Brook, como Grotowski, como las escuelas de arte de Moscú con Stanislavski, digamos, todos los que experimentaron y recopilaron e hicieron de nuestra disciplina, el teatro, la actuación, un arte muy preciso. Y ahí siempre, para mí, y lo teníamos acá a Ure, que levantaba todo eso y lo exponía muy bien en su maravilloso libro Sacate la careta, el artista como un chamán, el cuerpo, la mente y el corazón preparados para que esas fuerzas que no nos pertenecen, para que esos espíritus, que son los de Poe, que son los de Castelli, que son los de Severino Di Giovanni, los de Miguel Hernández, cuando me toca estar ahí preparado para mente, corazón y cuerpo, ser un canal de esas fuerzas que están en el campo de lo sagrado, claro, y latiendo en el arquetipo, y a que a través de mi cuerpo se tiene que manifestar. Y eso se transmite, Juan Manuel, seguro. Ya te lo habrán dicho muchas veces. Gracias. Pero vos sabés que no es por, digamos, esto que vos me decís es distinto a una palmadita. Qué bueno, qué bien, qué buena actuación. Creo que un artista, a mí me enorgullece escucharlo, pero porque realmente con los colegas Pompeyo que nombrabas, con todos los colegas, sí, actores, actrices, serios y honestos, la preparación es esa. Los costos son también importantes. Yo me acuerdo, ahora no estoy dando clases, pero cuando coordinaba equipos de entrenamiento y sobre la actuación, siempre decía, además de estar preparados con el cuerpo y estar entrenados, también hay que estar preparados, esto que decís vos, psicológicamente, porque hay que entrar y salir de una historia que no nos pertenece. Y sin embargo, sí, al haber prestado ese cuerpo, sí, como chamán, sí, esas energías, hay que saber volverse despacito, sí, a la vereda y caminar y ser parte de lo, sí, que somos. Uno más que una hormiguita más en medio de este universo. Sí, vos sabés que yo hablo obviamente solamente desde mi pequeña experiencia como espectadora, ¿no? O mi experiencia como espectadora. Vos sabés que el oyente, te iba a decir, el espectador lo siente. Vos no te imaginás, no sé, yo algún día tendría que escribir algo de mis experiencias. Deberías hacerlo, porque es bueno eso. Mis experiencias cuando voy a saludar a los actores. Ahí todavía está el personaje, no está todavía Juan Manuel, por ejemplo. Sí. Todavía no está. Después, sí, seguramente se va a la casa o se va a tomar un café con una amiga o un amigo, pero en el primer momento, y eso a mí me impacta muchísimo. Me pasó, ¿sabés con quién? Que lo quiero tanto. También que es un actor tan comprometido, con Luis Longhi. Hace muchos años hizo, creo que Discépolo, creo. Estoy casi segura. Y bueno, un unipersonal, no era unipersonal, había dos actores, había otro joven actor. Y cuando terminó la obra yo fui a saludarlo. No era él. No te lo puedo describir, pero vos sabés a qué me refiero. Sí. Fue como que yo le hubiera tocado, suponete, el brazo, el hombro, y hubiera vuelto, ¿no? Y eso y a mí eso por supuesto que me encanta y me conmueve muchísimo. Es una forma de compartir otras vidas, otras experiencias, también esa vibración que habita al actor en el momento de la actuación. Es muy conmovedor, sí, ¿no? Y no es algo banal, es decir, es de un profundo compromiso, no es que te vas a... ¿Quién era que decía? Sí, bueno, otro querido actor, Marcelo, comillas, el pelado Rodríguez. Hace unos días atrás me decía, a mí me molesta cuando me dicen que si yo me divierto en el teatro, si yo me voy al teatro para divertirme, y no me divierto en el teatro. Bueno, puede ser que alguna obra sea graciosa, ¿no? Pero a veces es, ¿no? Sí, uno sale de ver la función y le pasan tantas cosas. Sí, el campo sagrado, bueno, y cuando los personajes tienen sus complicaciones, también hay que digamos, hay que estar preparados para sobrellevar cuando las historias son pesadas, ¿no? Sí. Pero esto que comentabas
que el espectador lo percibe. Los actores y actrices también lo percibimos, porque se trata de una relación, un sistema de comunicación, como el que planteaban los rusos de Bakhtin o Saussure, ellos del lenguaje, pero en el caso del lenguaje sensible. Claro. Es una comunicación sensible que ya empieza a ser un convivio que supera las expectativas cuando sucede, y sucede en el espectador, y si sucede en el espectador, porque está sucediendo y te estás comunicando sensiblemente con eso. Sí. Eso, cuando pasa al espectador, también nos pasa a nosotros. A veces no se da por algunas cuestiones, por eso el teatro tiene algo que veremos si va a ser suplantado o no por la IA o por los hologramas o por lo que sea. No, sabemos que no. Entendemos o sospechamos que no, porque esto que no tienen las máquinas, a propósito de Frankenstein, hay algo que no tienen las creaciones, es la parte donde se aloja ese campo sagrado y misterioso, que algunos llaman alma, otros llaman animus, ánima. Eso está ahí, y eso es lo que nos hace... me maravilla. A mí también, como espectador, me gusta maravillarme. Es la cosa viva. Es la cosa viva. Juan Manuel, pero vamos, porque bueno, nosotros hablamos y damos por descontado que los oyentes que te conocen y te admiran, bueno, y han ido a ver todas tus obras, y si no, empiecen hoy mismo, hoy lunes empiezan. Ahora vamos a hablar de Castelli. ¿Dónde naciste vos? Yo nací en Quilmes, provincia de Buenos Aires, Qué bien, cerca del río. Muy bien. Después, mi infancia la pasé en Wilde porque mi abuela vivía en Bernal. Después se mudaron a Wilde y viví ahí hasta los 18 años, que empecé a vivir en la ciudad de Buenos Aires, primero en San Telmo, bueno, después hice un recorrido por varios barrios. Tuve una época, cuando fui papá de Lola, mi primera hija, viví en Citibel, me volví a la provincia, allá bajo los árboles, y viví un momento muy feliz, muy hermoso, estando muy cerquita de mi hija, bueno, de mi familia, de la madre, y después volví a cerca de los teatros, cerca de los cafés, cerca de la creación, porque bueno, soy un bicho urbano y además, por ahora, un amante y apasionado de la producción actoral. Me gusta producir. Sí, me gusta contar historias, me gusta esto que contás, lo que pasa con la gente, con las personas. Realmente es un privilegio. Y te formaste en la EMAD. Estuve leyendo o escuchando que estuviste, viajaste a Francia y te tocó, no sé. Se dio, no te tocó. Se dio. Eso integrar una compañía de teatro, y hiciste ahí algún malabar con el idioma. Todo eso en el momento justo, el lugar indicado. ¿En qué año fue eso? Fue en el año 2001. Un Manuel, integrante del equipo del Tata Cedrón, no me acuerdo, Tata tenía un cuarteto y un sexteto, él tocaba con ellos. Un día me llama por teléfono, me dice, hay un festival de teatro latinoamericano. ¿Ya te conocía? Nos conocíamos por París, porque bueno, nos juntábamos a jugar al fútbol, los argentinos, nos veíamos en los bares, o sea, hacíamos ranch, cada uno estudiaba, yo estaba estudiando, pero nos juntábamos, y nos conocíamos porque yo iba a verlo al Tata y al Cabaret Sauvage, una milonga que hay en París hermosa, que tocaban ahí el sexteto, el cuarteto, entonces también me conocía de ahí. Y bueno, y quedé, me inventé yo había estudiado francés en la universidad, porque primero estudié sociología, unos cuantos años, unos 4 años, entonces ahí el idioma lo tenía medio básico, y me las ingenié hasta que el primer día no me lo olvido más, porque es la cartullería de París. Lo tuyo es la audacia. Sí, la audacia, Qué bueno. Y cuando uno va por el deseo y lo imagina, y lo realmente hoy con el trayecto que tengo puedo decir, yo siempre también le digo a mi hijo, si vos si lo ves y lo deseás y lo ves, miralo y seguí mirándolo con los colores que los quieras ver, se te va a dar, porque se determina y aparece. Bueno, fui parte de una compañía, apenas llegué a París, viajé por Francia, profesional, 8 de la mañana se estaba arriba del escenario, se cortaba para almorzar,
y a las 4 de la tarde cada uno se iba. Algunos nos quedábamos cada tanto a limpiar el teatro, pero fue una experiencia maravillosa de formación, porque además ahí estaba la parte de la parte sistemática del trabajo, ¿no? De la producción. Claro, Una compañía que tiene varias obras en catálogo y que mientras está una preparamos otra, y que hay una que se vendió para el Teatro de Biarritz, otra que hay que hacer la tal fecha en tal teatro. Y entonces, esto me da pie para hacerte una pregunta. Esto que vos comentás, ¿sería lo que nosotros conocemos como teatro independiente o no es ese concepto de teatro independiente? Porque estás hablando de compañías, de obras con... Es un concepto, está entre el teatro independiente y los grupos estables, que hay pocos en Argentina. Sí, lamentablemente. Que producen constantemente contenido y que ahí tenemos pocos, pero estaría un poco más institucionalizado la idea de compañía. Acá Claro. acá estamos los grupos, muchos grupos eventuales, pero pocos grupos estables. Hay, pero pocos. No tengo bien en la memoria cuántos hay. Hay y notables. Hay y notables, porque justamente la frecuentación frecuentarse, compañeros. el conocerse, el saber la dinámica de trabajo. En muchos casos los elencos estables tienen un espacio de creación, un teatro, en Buenos Aires. Y están subvencionados en París, por ejemplo, estaban subvencionados, por supuesto, dependiendo a veces las políticas de los gobiernos, más financiados o subvencionados o menos. Claro. Lo que pasa acá pasa en el mundo. Las derechas no subvencionan y los gobiernos más de centro e izquierda invierten en la cultura porque creen que por ahí es... Creo que todos, la derecha y la izquierda y el centro, saben que la cultura es un motor importantísimo para todo. Ahí, no por nada, en la mesa del Colón está sentada la Embajada de Francia, quiero decir, en la programación. Porque saben que o Italia, porque saben que a través de sus óperas, de sus canciones, de sus músicos, promueven su cultura. Y mira, yendo a otro ejemplo que pareciera no tiene mucho que ver, fíjate lo que pasa con las series coreanas. Bueno, es decir, yo creo hay una gran penetración de la cultura coreana o de un modelo cultural y un modelo de civilización que se da a través de esa exportación de... Sí, no, y además ellos, tengo entendido que están especialmente interesados en producir en Argentina, y vienen con recursos, entonces, habrá que hacer ver cómo mixturar sin perder lo identitario, ¿no? Porque para mí acá se trata de estas obras que hacemos, de lo identitario que tiene que ver con nosotros. Poe es un norteamericano, un artista, un poeta, pero ¿cuántos poetas tenemos en estos territorios, acá en la ciudad, en el conurbano, en las provincias, a lo largo de toda la Argentina, que de alguna manera se rozan un poco la historia parecida de Poe, por ejemplo, o de Castelli, alguien que cree, que tiene una convicción y que después su vida lo encuentra enfrentados con internas, en este caso de la política, porque era un miembro de la Junta de Mayo. Pero creo que lo identitario, el modo, ¿cuál es nuestra identidad escénica? ¿Cuál es nuestro condimento que tenemos en Argentina a través de las formaciones y de la historia de la formación de los grandes maestros que tuvimos en Argentina, que algunos están vivos, grandes, pero bien. Y aparte esos grandes maestros dejaron... Y los grandes maestros que dejaron sus semillas de una formación muy importante. La producción de Buenos Aires genera identidad. Ahora, ¿qué pasa cuando viene la industria y quiere lavar el gesto identitario? Para que se pueda doblar, cuanto menos gestos haga yo frente a la cámara, va a ser más fácil de doblar. Ahora no sé con la inteligencia artificial, pero va a ser más fácil doblar en cualquier idioma del mundo, turco, finlandés, cualquier idioma. Y lo identitario se pierde porque tenemos que todos tener el registro Netflix, ¿no? Sí, como la cosa neutra. Todo neutra. Hablaste de Castelli y me gustaría que le contemos a nuestros oyentes qué pasa con Castelli, El Rayo, esta obra magnífica, que vos hiciste la dramaturgia en base a un texto histórico de Elías Salas. La obra la escribió Elías Salas. La obra es de Elías Salas, bueno, y lo que hicimos nosotros junto a Rubén de León fue adaptarla.
yo lo que le planteé a Lía, la autora, la obra es de ella, pero siempre entre el libreto, el papel Sí. y el escenario hay un mundo. Sí. Hay un universo a construir. Y hay decisiones para tomar. Y hay decisiones para tomar, porque se trata, además de dar a conocer quién fue Castelli, de hacer un hecho vivo, hacer Sí. personajes que vivan, que laten, que están ahí, que están viviendo escénicamente, y que después sabemos que es Castelli, que ella es Belén, una esclava, que es Juana Zurduy. Es decir, los personajes tienen sus nombres, pero se trata de hacer una obra la esposa viva. Lynch. Y María Rosa Lynch, una Patricia, lo acompañaba a Sí. Castelli cuando él lo nombran director de los ejércitos del norte para llegar hasta Lima, para tratar de quebrar al imperio español que estaba en Lima. Y entonces, con el permiso que corresponde, Lía me dijo, por supuesto. Porque, por ejemplo, el teatro, lo que se dice o se hace, pero si se hace y además se dice, es el signo redundante. Entonces, cómo generar atmósferas, quizás una palabra es una acción, y al hacerla ya ese texto podría ser suplantado por la acción o por la imagen o por otra poética. Claro. Porque el teatro es como el cine, una multiplicidad de poéticas que se suman primero, creo yo, para tratar de acercarse a la belleza, ¿no? A través de la luz, lo sonoro, Sí. las actuaciones, los cuerpos, las formas plásticas del espacio y lo textual. Sí, es un texto muy bello. A mí, bueno, ya sabes, me encantó la obra, me gustó mucho. Bueno, gracias. Ya te lo dije. Y además me causó mucho beneplácito el ver tan buenas actuaciones. Todas las actuaciones son buenísimas desde mi punto de vista. Y la inclusión de este personaje del bibliotecario, que es un poco como el que cuenta, a pesar de que no es el narrador, pero es el que nos va introduciendo desde el presente en esa historia nuestra, ¿no? Y muy, muy recomendable, realmente es una obra magnífica, es muy conmovedora, y la historia es, bueno, ¿por qué elegiste o cómo fue que decidiste hacer esta obra? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la previa? ¿Ya lo sabías? ¿Conocías el personaje? ¿Conocías la obra? Conocía poco de Castelli. Como casi todos. Como casi todos, por eso siempre es un desafío. Conocía poco. Lía Salas, la autora, después de ver a Rafael, Pensó en vos. me dijo, quiero que hagas mi Castelli, por favor. Y yo le dije, Lía, lo vamos a hacer. Por suerte, vengo con trabajo, digamos. Entonces estaba ocupado. Le digo, espérame, este año no, pero el año que viene, el 26 lo hacemos. El 25 lo hacemos. Y en ese interín me puse a investigar. ¿Por qué digo espérame? Porque Sí, hay que dedicarle tiempo. hay que conocer por lo menos todo lo que uno pueda dedicar, investigar, porque eso le va a dar espesor al personaje, le va a dar hondura, le va a dar proyección, y seguramente me falta un montón más por conocer. Pero una base hay que tener. Claro. En ese momento no la iba a dirigir, pero la iba a actuar, y íbamos a armar tanteé a otros directores, pero bueno, también los directores, cada uno está con sus proyectos y a veces los tiempos no coincidían. Claro. Cuando podía un director, no podía yo, entonces dije, bueno, Lía, me voy a tomar el atrevimiento, con el perdón del caso, y sobre todo a mis compañeros, porque a veces son los que más padecen que el director además sea el actor, y en este caso el protagonista, pero la voy a hacer, porque le di la palabra, y ahí nos mandamos, y Claro. me fascinó esto. Yo había leído La Revolución es un sueño eterno, de Rivera, que es un libro fantástico, lleno de poesía, donde rescata ese pensamiento humano de alguien que increíblemente se lo llamó el orador de la Revolución, porque los discursos que daba, la palabra que por supuesto escribía, pero casi siempre improvisaba y le salía realmente del corazón. Bueno, eran, junto con Moreno y Belgrano, 3 abogados muy Pero aparte de la formación que tuvo Castelli, en Chuquisaca, que era la universidad donde venían de excelencia total. Se estudiaba, en ese momento estudiaban a los
pensadores de la Revolución Francesa. Claro, sí, a sí, Rousseau, en la obra aparece sí, un poco. leí también que existía la idea de la familia de que él fuera sacerdote, incluso que tuvo una formación teológica importante. Tuvo una formación teológica, bueno, eso que pasaba con la formación, con las formaciones de excelencia, la teología, el derecho, sobre todo en universidades como la de Chuquisaca, que estaban los más encumbrados personalidades de me parece que toda esa parte de América, Claro, ¿no? sí, sí. Y él ahí, bueno, cuenta que en ese paso por la universidad empieza a conectarse con el americanismo, ¿no? Claro. Con la idea de la fraternidad, por supuesto tomada desde los preceptos franceses. También hay una parte subterránea en la historia, que todos lo conocemos, en mi caso sin demasiada precisión, pero que tiene que ver con los proyectos de la gran masonería, ¿no? Claro. La gran masonería San Martín, Sí. la masonería inglesa, cuya cabeza era la reina de Inglaterra, y los jacobinos, donde entra Moreno, Castelli, con la franco-masonería, ¿no? Esos Claro. proyectos también independentistas y de expansión que tenían también esas fuerzas Claro. subterráneas que empujaban proyectos más globales, ¿no? Claro, y más, no digo de vanguardia, pero eran más revolucionarios. Hablaba hace poco con un historiador y él me criticaba eso, ¿no? Pero no es aquella masonería con licencias, no es la de ahora, ¿no? Entonces, Sí. bueno, no vamos a Sí, sí, ahondar es en un eso. tema Es un profundo, tema, profundo, es un que tema hay que- claro, y no se puede hacer un anacronismo de No. extrapolar aquello con Yo con creo la que actualidad. jamás. Lo que sí hay en Castelli, y esto para mí es muy... sale a partir de tener los zapatos, las botas de ese abogado que termina siendo un soldado. Sí, termina siendo Pero no era soldado. no. Entonces, un civil, un abogado, que además era abogado Sí. de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o sea, un tipo de la élite Del jet set. del jet set de Buenos Aires, Claro. que por otro lado aparece en la discusión que en la Junta Grande no estaban tan a favor de ampliar Claro. el Sí. proceso, Sí, sí, sí. sino que aparezcan las voces, pero Pero que no sea una tanto junta más, tampoco. más chiquita. Esa discusión aparece un poco en la obra, no se desarrolla. En definitiva, la obra es un puntapié para quien quiera Sí. a Me parece que lo bucear logra, ¿eh? Ojalá, porque es ¿Sabés fascinante la por historia qué argentina. te digo esto? Me parece, porque, bueno, a mí despertó inquietud y empecé a través de la obra, bueno, a hacer los conectores, porque la obra te lleva, bueno, el eterno debate con el clero, ese personaje es fabuloso y ese De actor Anfunes. es increíble. Alejo Mango, sí. Sí, y uno empieza a establecer conectores, sobre todo cuando tuvimos a lo mejor una formación escolar de la historia, te hablo del siglo pasado, ¿no? Que es cuando yo estudié, Sí. muy limitada. Después empezó a enseñar historia de otra manera, pero para mí fue maravilloso porque empecé a darme cuenta, bueno, aquellas ideas cómo jugaban, con quién se conecta, cómo se amplía y esta cuestión que vos decís, incluso la interna misma que había dentro de la junta, ¿no? Y bueno, y el destino a mí me quedó como resumen, no como resumen, como una idea, ¿no? Como una idea, como una sublimación de la historia, el hecho del destino de las revoluciones. Porque está todo muy bien, pero cuando las revoluciones se ponen en marcha, aún triunfantes, tienen montones de contradicciones internas, lo hemos visto, podemos mencionar muchos casos, ¿no? Y aquello que se presenta como con un viento a favor, después tiene que, bueno, pasó en nuestra historia, ¿no? La guerra civil después de la independencia, como que heridas que no se cierran, que no cicatrizan, divisiones y pujas y luchas y es un proceso muy largo y muy doloroso y que vale la pena, por supuesto. Sí,
Y además, bueno, vos has escrito una nota fascinante que invito a leerla con fervor. Bueno, gracias. Sobre el rayo, que digo, esto que decís está muy bien. Recibí muchos elogios de tu nota. Bueno, gracias. Porque de alguna manera rescata y termina diciendo, bueno, esto es un proceso que, y creo que todos los procesos, ninguno se termina de cerrar del todo y cuaja perfecto. Pero es cierto que yo les contaba que estudié sociología y recuerdo haber tenido a Tulio Alperindongui como material. No me Ahí acuerdo necesitas un decodificador para leer los textos de... Claro, de Tulio, pero él Alperín. venía a la universidad y yo estaba en la UBA, viste que la UBA Sí. sigue siendo fascinante. Me acuerdo de maestros de historia. Pero tengo la noción de que conozco un poco más de la Comuna de París, de la Revolución Rusa, de la Revolución Francesa, de la Revolución Mexicana, que de nuestra revolución. Que conozco las cosas. Sí, con la brocha gorda, digamos. Conozco más la conformación de la Argentina después de 1800, desde Rosas, de las victorias de las batallas de San Martín y toda esa conformación, pero un poco de esa interna. Sí. Y es como vos decís, hay en la obra aparece, hay una batalla muy importante en la Revolución que se llama la batalla de Huaki, donde por la inexperiencia de Castelli, y además porque Castelli había mandado a fusilar, Moreno manda a fusilar a Liniers. Liniers había sido el líder de la muy intenso ese diálogo en la obra. Pues está bien, le dice, pero fusilar a Liniers. Y dice, bueno, no nos quedaba otra. Decía él, no nos quedó otra. Pero cuando lo mandan a fusilar, los soldados se niegan. Porque lo querían, porque había sido el gran líder de la resistencia y de las invasiones inglesas, los que frenaron a los ingleses que desembarcaron por La Plata, por Quilmes, venían por todos lados con cañones, y Liniers fue el que se puso adelante y reconquistó Buenos Aires. Moreno lo manda a fusilar y los soldados no lo fusilan. Va Castelli y lo terminan fusilando. Sí. Entonces, ahí empiezan las internas, las líneas más conciliatorias, la no. Digo, cuando lo bueno de conocer la historia es que la historia de la humanidad es cíclica. Las internas que hoy vemos existieron desde que existió ese primer cabildo abierto, donde solamente ingresaban a ese cabildo los que tenían la sangre pura, que no tenían mestizaje, que no eran mezclados con nada, pura europea. Ya ahí empieza que hoy decimos y nos amargamos porque duele, siendo tan pocos a nivel global en la Argentina, tengamos a veces una división que aparentemente para mí está fomentada más de otro lado que real, porque podemos tener ideas diferentes y eso nos enriquece. Pero cuando nos enfrenta, duele. Bueno, pero no es nuevo. No es nuevo ni acá ni en el mundo. Y es muy importante esto que decís, me parece, Manuel, porque si no conocemos la historia, no tenemos futuro. Porque, bueno, una verdad de perogrullo, pero realmente las lecciones de la historia son para atesorar, investigar y ver cómo seguimos para adelante. Claro, las experiencias de otros nos tienen que estar también en la obra, ¿no? Hay que hilar la historia con la otra, una con la otra, para que no se pierdan las experiencias. Claro. Con Poe, me tocó hacer Miguel Hernández, un poeta que termina también preso porque el franquismo lo agarra y le piden renunciar a todas sus ideas y lo dejaban libre y él dijo que no. Eligió esas experiencias éticas de grandes personas que por eso quedan en la memoria de los pueblos. Está bueno conocerlas. A mí me sorprende cuando abogados, o incluso conozco gente en la justicia que no conoce tanto de la historia argentina. Digo, pasan por una universidad, por una carrera dificilísima, pero la historia argentina y va a conocer menos, porque la idea es deshistoriar, claro, la sociedad, ¿no? Entonces, como que nunca todo, bueno, y eso lo padecemos, siempre estamos empezando, nunca hay una experiencia o una consecuencia o unos antecedentes, ¿no? Entonces, bueno,
Y además que hay modificación en los planes de estudio, ¿no? Total, mirá, no me acuerdo quién en el estreno, cuando salgo a saludar, me dice, efectivamente la historia la escriben los que ganan, porque esto no se conoce, porque no se conoció la historia. Mi querido amigo Pacho O'Donnell se encargó hace muchos años de levantar a aquellos caudillos que eran mala palabra. Eran malas palabras. Sí. Dorrego, Artigas, los grandes Güemes, los grandes luchadores populares. No son Juan Manuel de Rosas, con todas sus contradicciones que cada uno las debe tener. Digo, estamos hablando de guerras independentistas. Claro, Urquiza, José Urquiza, hicieron parte de esto que hoy es la Argentina, con sus contradicciones, pero con compromiso, con compromisos equivocados, errores, no equivocados, pero buscando la conformación de la unidad nacional, ¿no? Me imagino que en esta actual coyuntura política debe ser difícil, pero me imagino que sería una hermosa obra para llevar a las escuelas, ¿no? Menuda si no es ahora, será en el Yo futuro. Creo que sí, y realmente creo que me parece que yo creo en las instituciones, y más allá de los gobiernos, a veces en las estructuras institucionales hay buena matriz. En la ciudad de Buenos Aires, digo, mis hijos fueron a las escuelas públicas y siguen yendo y tienen buenas matrices educativas, y a nivel nacional también, en las provincias, quiero decir, no sería de sorprender que podamos hacer una gira provincial o una gira educativa o donde fuese, o que vengan las escuelas o ir. Yo trato de separar, ¿sabes? Porque en definitiva es tirar una botella al agua y que la agarren y que con eso construyan identidad. Ni en contra ni a favor. No, pero me parece a mí, mi experiencia es que este tipo de cosas, y cuando se amplía, se hace una extensión a los colegios, sobre todo en la primaria, también en la secundaria, es increíble la semilla que se siembra, porque el niño, la niña, nunca va a olvidar eso. Nunca lo va a olvidar, pero no es que lo va a recordar como en una memorabilia, sino que va a ser como un anzuelo interesante para ver la historia desde otro ángulo. En el futuro investigará o recordará a través de la memoria afectiva aquella experiencia y buscará conocer, ¿no? Es amplificador. Me tocó con Daniel Marcove, hicimos Coronado de Gloria, la historia de Blas Parera y del himno nacional. Blas Parera, me tocó hacerlo a mí, y que fue quien hizo la música, era catalán. Venía a darle clases a Mariquita Sánchez de Thompson, a las mujeres de la élite porteña, y hacía música para teatro en la ranchería. Y Vicente López y Planes, Vicente López era el que escribió el himno, y él cuando lee, dicen, vos tenés que, la revolución necesita su música para que su música, ya tenía la letra, y cuando él la lee dice, no, yo no voy a ponerle música a esto que es, yo soy español, y ahí yo dependo de la corona española. Los españoles era el reinado de España, y bueno, lo obligan, si no lo iba a riesgo de echarlo. Claro. Síntesis: Blas Parera se va, le pone la música, se va a la Argentina, y cuando llega a España no se supo nunca más nada de él. Se sabe que se le prohibió tocar la música, pero no se supo nunca más nada. Lo acusaron de traición a la corona española, por haber puesto acá, presionado la música del himno, ¿no? Creo que tenemos una amiga o conocida, no sé en tu caso, en común, que es Gabriela Pereira,
que ella Claro, es sí, descendiente claro, sí, de... de Blas. Sí, yo digo, bueno, tenemos una amiga ilustre, ¿viste? Sí, claro, ella la vino a ver. Y bueno, y nos fuimos de gira por varias provincias. Y recuerdo en una chica viene llorando, porque esto que hablabas, la conmoción íntima del teatro, que no lo había vivido nunca, una joven que estaba en la primaria o empezando la secundaria, dijo, yo quiero para mi vida esto, llorando. Esto quiero para mi vida, ¿qué tengo que hacer? Ir a Buenos Aires, quiero ser actriz, quiero contar estas historias, quiero trasladar lo que ustedes me transmitieron a mí, yo quiero hacer esto. Le digo, mira, no sé dónde tenés que ir, empezá por acá, claro, lo que tengas a mano acá, y después el camino se te va abriendo. Claro. Tendrás que ir a donde tengas que ir, pero proponételo. A esto voy. Creo que es central esas políticas de conmover con nuestras historias. Por eso creo que Castelli, me pasó con Severino y Giovanni, nuestras historias, nuestras personas, estemos a favor o en contra de sus ideas. Claro. Pero vamos a ver esa ética que es la que me parece que hay que sembrar, volver a resembrar, una ética. Puedes estar equivocado o no, pero no puedes tener una mañana hoy esta, mañana la otra, claro, mañana la otra, en función solamente del dinero, porque así nos va a ir mal a todos. Sí. Vamos a hacer una muy breve pausa. Le vamos a pedir a Martín que ponga un tema musical que elegí especialmente pensando en vos y pensando que te gustaría esta música, de otro actor, director, músico increíble, Facundo Ramírez. Una chacarera. Y después volvemos un poquito porque se nos termina el programa. Bueno, aquí escuchamos algunos fragmentos de esta chacarera interpretada por Facundo Ramírez. Y les quiero pasar un recordatorio. Saben que si nos interesa el teatro, en especial el que se produce en forma independiente, estamos invitados a visitar el Instagram de EDIT, el Encuentro de Divulgadores Independientes del Teatro. Aquí se puede encontrar reseñas, información sobre obras diversas, salas y grupos de teatro, además de testimonios de artistas en la sección Edit Pregunta. 3 preguntas en 3 minutos. Visítanos en @edit.divulgadores, en apoyo y defensa del último arte vivo de la humanidad. También le queremos contar a nuestros oyentes que el lunes pasado Juan Manuel recibió, junto con otros destacados actores y dramaturgos y directores, una nominación muy interesante de los premios al teatro independiente. Fue muy lindo. Muy lindo. Ya desde la noticia, cuando nos enteramos de la noticia de la existencia de este premio, sobre todo por quienes lo componen, que para toda la comunidad, como se dijo ese día, el lunes pasado, y nosotros las vemos a ustedes en todos los teatros, en nuestras funciones, en las funciones de los colegas. Sí. Entonces eso escriben, dan entrevistas,
son parte de la actividad muy importante, muy promotora y además con una mirada fina que hace que el trabajo tenga sentido. Si otros lo miran específicamente para enriquecerlo, ¿no? Porque después está el espectador que viene por el goce estético y por la profundidad de lo que estuvimos charlando recién, pero también de aquellos que son más precisos, que estudian, que divulgan, que promueven y que nos obligan, o de alguna manera nos empujan, más que obligan, nos empujan a ser cada vez mejores y ser serios y ser honestos, seguir siéndolo. Así que el premio, más allá de el premio de quien gane, porque ya el lunes que viene va a ser la entrega de los premios, pero como algunos amigos tuyos dijeron, ya estamos premiados. Ya estamos premiados porque juntarse todo Eran el colectivo, muchos. Con la alegría de decir, bueno, nos juntamos, son trabajos destacados todos, y entre todo lo que hay estamos acá, y hay un montón que se merecerían también estar, pero porque yo tengo compañeros de elenco que dije, pero el trabajo que hizo esta chica hizo 5 personajes, bueno, pero es inmenso la cantidad que hay. Sí. Entonces, bueno, es una alegría la fiesta del teatro por teatristas como son ustedes, con mirada fina, aguda, y además muy queridos por toda la comunidad, así que fue una fiesta. Fue una fiesta. Estamos todos muy agradecidos, muy contentos, esperaremos al lunes con ansiedad para seguir celebrando la común unión, el teatro. Así es. El teatro. Como dice Cartoon, probablemente el último arte vivo de la humanidad. Pero antes de despedirnos, es imprescindible, Juan Manuel, que nos digas día, horario de Castelli El Rayo. No pueden no verla, la tienen que ver. Bueno, estamos... Parezco Quiroga. Muy bien, muy pero bien. Yo tengo gracias, más pelo gracias, que gracias. Quiroga. No pueden no verla. No pueden no verla. Estamos los lunes, hoy y 2 lunes más, del 1 de diciembre y el 8 a las 21 horas en el Teatro Hasta Trilce, Masa 777, con un elenco impresionante, con Fernando Martín, con Alejo Mango, con Gabriela Pastor, con Julieta Carpentieri y con Camila Trujol. En la música, el diseño lo hizo Martín Pavlovsky, las luces las hizo Fernando Díaz, toca en vivo Kirill Topovsky, un colega, actor ruso que viene de la Escuela de Arte de Moscú. Bueno. Y es de lo más intensa su participación, sí, pero en Kirill, serio, acuérdense de lo que les digo. Sí, tiene una presencia absoluta. Sí. Así y que da una fuerza y mueve. Ojalá que puedan venir. Realmente, no se la pierdan. Además es una obra con ritmo, con intensidad, que dura como mucho, creo que estamos en 1 hora 8 minutos. O sea, el tiempo justo. 1 hora 5, calculo. 1 hora 5. Pero bueno. Sí, 1 hora 5 es lo que siempre pensamos que tenía que durar. Sí, y eso también es un arte, porque, bueno, hay obras que duran muchísimo tiempo y son magníficas, pero poder condensar, no sé, al menos yo valoro mucho ese poder de la precisión, ¿no? Que es decir, que esté estructurado el texto para que sea potente, conciso y bueno, y ahí dirigido. Bueno, yo te quiero agradecer mucho que vinieras. No sé si querés agregar algo. Podríamos hablar de muchísimas cosas de las que no hemos hablado. Por ejemplo, del Guapo del 900. No hablamos de tus proyectos para el año que viene. No sabemos si Castelli vuelve. Puede volver. Sí, Castelli, la idea es que siga. Mira, el año que viene hay varias cosas dando vuelta, pero vengo y charlamos un día. Castelli, la idea es que sí sigamos, nos está yendo bien, y era un poco hacer 5 funciones para armar la temporada, y además también tuvimos una muy buena temporada con Fausto, que es por la obra en las cuales, y Bairoleto, que estoy nominado, que también vuelve las 2. Bairoleto vuelve al Patio de Actores desde marzo, y Fausto estamos viendo la sala. ¿Estaba en el Barleta? Estamos en la Barleta, pero ahora nos vamos a mudar al barrio de Chacarita, al Galpón de Guevara, sin fecha definida aún, pero todo el elenco, que somos 7, más música. Un montón de gente. Vamos a volver, porque además hicimos, hablando del tiempo, Fausto de Goethe entera, por supuesto trabajada con Rubén de León, adaptada, en 1 hora
38 minutos, cuando la primera versión entera duró 20 y pico de horas. Después se hizo unas justo en la pandemia. Los espectadores. Después de la pandemia duró creo que 13 o 12 entera. Acá le hicimos en 1 hora y 38 minutos. Campeones. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias, Juan Manuel. Saludos. Gracias, Martín. Nos escuchamos la próxima semana. Voces y Contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima.